Estructura socioeconómica de México, clase 2, modelos económicos de 1940 a 1982, segundo parcial. Modelos económicos de 1940 a 1982. Es muy importante que conozca los modelos económicos y su puesta en práctica, dado que impactaron en las condiciones de vida de la población, en la creación de instituciones y en la forma de gobernar. Al final de este tema, identificarás sus principales características que te proporcionarán los elementos básicos para valorar sus logros y limitaciones a fin de contrastarlos entre sí, pues en este amplio periodo de 42 años hubo aciertos y desaciertos. Ya se había mencionado que México aplicó la sustitución de importaciones a principios de los años 40 como estrategia de crecimiento económico para alcanzar su desarrollo. La sustitución de importaciones consistió en que el país produjera o fabricara internamente los bienes de consumo que antes se importaban, que se compraban a otros países. Así se sustituía lo que antes se importaba y se consumía lo que se producía a nivel nacional o local. Para lograrlo, el Estado se erigió como el rector de la economía e intervino en su orientación y regulación aplicando una serie de medidas proteccionistas como: número 1. Imponer barreras arancelarias altas. Número 2. Rigurosa protección de la producción local. Número 3. Exportar materias primas tradicionales. Número 4. Importar solo lo necesario como equipos, materias primas e insumos básicos que requería el proceso industrial. Número 5. Controlar las divisas y licencias de importación. Estas medidas proteccionistas se debían a que la competencia con los países industriales era mucha. El propósito era romper la dependencia por la exportación de productos primarios, agropecuarios, mineros y petróleo, y mejorar las condiciones de intercambio entre los productos primarios que se exportaban y los que importaban, básicamente bienes de capital. Se expidieron leyes para facilitar la compra de maquinaria, herramientas y equipo industrial, al exentarlas del pago de impuesto por importación. A través de la SI se fue apoyando a la industria de bienes de consumo cotidiano como alimentos industrializados, zapatos, ropa, planchas y radios. El gobierno, además de la CSI, apoyó al campo como obras de irrigación, como fueron durante esos años la mayor inversión agrícola. Como menciona Manuel Goyas 2002, los proyectos de irrigación se concentraron en las regiones norte, noreste y noroeste, debido a que en ellas la inmigración era menos costosa y eran razonables las posibilidades de aumentar el producto agrícola por medio de la irrigación. No obstante estos esfuerzos, las estrategias de sustitución de importaciones comenzó a presentar un círculo vicioso: inflación y desequilibrio externo, esto es, se compraba fuera más de lo que se exportaba, entonces se creía, se avanzaba y luego venía un retroceso, una caída y periodos inflacionarios, y se repetía el ciclo. De 1940 a 1954, la devaluación de nuestra moneda estuvo presente, no se fomentó el ahorro interno y las industrias instaladas no pudieron competir en el extranjero y dependían de la protección del Estado, que terminó subsidiándolas a través del endeudamiento externo. Los problemas comenzaron a crecer en términos económicos, políticos y sociales, por lo que se fue necesario reajustar la estrategia económica. Situación de importaciones con inflaciones recurrentes. Después de la devaluación del peso en 1954, su paridad quedó en el 12.50 pesos por dólar, que prevaleció a lo largo de muchos años. Posteriormente, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó en 1958 al candidato presidencial Adolfo López Mateos el documento Político-Económica Nacional para el periodo de 1958 a 1964, que contenía una estrategia para lograr el crecimiento del país con estabilidad de precios. A esta estrategia se le denominó desarrollo estabilizador. El documento incluía el siguiente diagnóstico: objetivos, prioridades, diagnóstico. Número 1. Desventajosa situación de la población de menores ingresos, en particular del campo. Inequidad entre el reparto de la riqueza y los ingresos. Necesario detener la inflación para no afectar más el poder adquisitivo. El aumento de la población implicaba mayor gasto de gobierno y presiones hacia el proceso inflacionario. Y número 5. Amenazas a la estabilidad económica y política del país debido a las protestas sociales de los telegrafistas, maestros, electricistas, petroleros y ferrocarrileros. Prioridades.
evitar la devaluación del peso mexicano y mantener la estabilidad social cuestionada por el movimiento obrero. Los objetivos era elevar el nivel de vida de la población, sobre todo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media. Número 2. Contener aumentando el ingreso nacional. Número 3. Acelerar el proceso de diversificación, actividades productivas en la economía. Número 4. Avanzar el proceso de industrialización, dando preferencia a las industrias básicas. Número 5. Lograr un desarrollo regional más equilibrado. Los supuestos eran mejorar los términos de intercambio entre productos primarios e intermedios, industrias base para dinamizar otras ramas de la economía, ampliar el mercado interno mediante una mejor relación capital-producto, crear una base productiva exportadora. Las características: el gasto de gobierno en empresas, infraestructura productiva y servicios sociales, apoyo al proceso de industrialización, proteccionismo mediante aranceles a imparticiones, sustitución de importaciones, estabilidad en el tipo de cambio y la tasa de interés, déficit público y financiado por deuda interna y externa, crecieron salarios mínimos. Resultados: el Producto Interno Bruto creció entre 1950 y 1970 7 veces. La tasa de promedio de la inflación fue de 4.9% con una tendencia descendente al pasar de 16.7% en 1950 al 4.7% en 1970. La tasa de crecimiento del empleo fue del 2.3%, un poco mayor que la de crecimiento de la PEA. La deuda externa creció de 23 a 4.250 millones de dólares entre 1950 y 1970. Desigualdad en la distribución del ingreso, mermo al crecimiento del mercado interno. Sustitución de importaciones con inflaciones recurrentes. Lograr un mejoramiento en los términos de intercambio solo sería posible si elevaba la productividad en el campo para consolidar una base exportadora. Los gastos del gobierno contribuyeron a la industrialización debido a que los bienes y manufacturas producidas los compraba e incorporaba en los servicios que otorgaba a la población. El acceso a la educación gratuita contribuyó a la capacitación de mano de obra para diversas ramas de la economía. La cobertura de salud de los asalariados ocurrió a través de un sistema de seguridad social sin que la población rural tuviera acceso a dicho sistema. Manuel Goyas, 2012, destaca que el periodo de 1955 a 1970 lo caracterizó la estabilidad de precios. En este periodo, el crecimiento del Producto Interno Bruto pasó de 4.567.8 millones de dólares a 35.541.5. Algunos economistas dicen que el Producto Interno Bruto refleja el crecimiento económico de un país en un año. Entre más alto sea, mayor será el bienestar de la población. Para otros, el Producto Interno Bruto es una variable porque fiable. Por ejemplo, si se dispone de 100 pesos, eso no significa que se distribuyeron en partes iguales o proporcionales a toda la población. Se puede dar el caso que se distribuyan 10 pesos entre toda la población y los 90 restantes se destinen para un grupo no minoritario. Se pretendía proteger industrias de mayor complejidad y se empezó a hablar de promover la sustitución de importaciones de bienes de capital. En otra etapa planeada se planeaba entrar en competir a los grandes países industrializados. En resumen, en este periodo hubo una estrategia de desarrollo con estabilidad, ya que no hubo devaluaciones y se controló la inflación. En 1960, México y 10 países más conformaron la ALAC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, para crear un gran mercado regional como una forma de protección respecto a productos del resto del mundo. La alianza no funcionó. Al interior del país se continuó con el desarrollo de empresas sin tomar como referencia su competitividad con respecto al exterior. La prioridad era el surgimiento de una planta productiva interna, no necesariamente generar bienes y servicios de calidad y bajo costo. No obstante el crecimiento del Producto Interno Bruto, el empleo no creció a igual ritmo. Para 1970 existían 5.8 millones de personas subocupadas, número que representaba el 44.8% de la fuerza de trabajo. De esa forma, el desarrollo estabilizador manifestó su agotamiento en medio de un creciente malestar social, por lo que el gobierno le buscó una nueva estrategia económica. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.